Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a cursos de ANSYS. Soy David Zuluaga, estoy en la Universidad de Antioquia y este es el curso de elementos finitos para ingenieros mecánicos. Hoy haremos un análisis multicuerpo de un soporte para una parrilla de una moto. Entonces, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es entrar al Workbench de ANSYS. Lo segundo, entrar a la parte estática estructural. Y lo tercero, irnos al Design Modeler, donde vamos a importar la pieza y vamos a hacer una serie de superficies que nos facilitarán el trabajo o el procesamiento de la malla. Entonces lo primero va a ser importar la pieza. Yo la tengo acá, es parrilla para moto. Y generamos. Entonces nos dice, miremos, tenemos 7 partes, 7 cuerpos. Entonces lo primero que haremos será como estos soporticos de acá, volverlos una superficie. Entonces los buscamos acá en la barra de tareas. Entonces le vamos a decir, nos vamos a Tools y le vamos a decir que mi software. Entonces lo que vamos a hacer muy cuidadosamente es señalar por pares las caras, intentando siempre señalar por un lado primero. Entonces con control sostenido señalamos esta y después la de abajo. Esta y después la de abajo. Por último esta y después la de abajo. Entonces le decimos aplicar y nos dice que tenemos 3 pares de caras. Entonces lo único que nos queda es generar y miramos que nos queda una superficie. Nos reemplaza por el sólido un cuerpo superficie. Entonces lo consiguiente lo haremos con este otro lado. Vamos a Tool, nos vamos a mi Surface, señalamos esta con control sostenido siempre, esta, disculpen, esta y por último esta. Aplicamos, vemos que tenemos 3 pares de caras y generamos. Entonces ya tenemos dos cuerpos, en vez de dos sólidos, tenemos dos cuerpos de superficie, que los podemos ver acá, lo cual nos facilitará más adelante en el mallado. Bueno, posterior a volver estos apoyitos superficie, lo que vamos a hacer va a ser simplificar una pieza, que es esta. Espera a ver, esta. Entonces le decimos que nos oculte, ya que esta pieza la vamos a hacer por una técnica de barrido y si podemos apreciar acá, digamos que tiene una y dos caras. Entonces el target o digamos que el inicio del barrido va a tener problemas, esto se dan las dos, si podemos observar. Entonces vamos a utilizar la herramienta de borrar. Entonces le vamos a decir que vamos a borrar esta cara e igualmente para el otro lado. Esto para que no tengamos problemas mallando. Y listo, posterior a esto ya acabamos, digamos que de hacer las simplificaciones geométricas correspondientes a esta pieza y nos vamos a la parte de modelo. Entonces en la parte de modelo abrimos el modelo. Listo, ya acá en la parte de Design Modeler del modelo, lo primero que vamos a hacer es chequear los contactos. Entonces lo primero que vemos es como que lo que está pasando acá. Entonces acá me dice que abrimos un poco este menú
Y acá me dice pues que acá hay como, digámoslo así, una soldadura tangencial. Es decir, que estos dos cuerpos no se puedan traspasar, tanto esta varilla como con esta otra. Entonces nos da una tolerancia. Nos dice pues que él va a soldar esta superficie con esta otra a lo que esté a 1.1 milímetros, lo cual es aceptable para nosotros. Después vemos, digamos, las soldaduras y vemos que están muy mal porque una soldadura, si podemos ver acá, una soldadura lo que solda es esta superficie de acá afuera, ¿cierto? No todo esto de acá adentro. Entonces lo que vamos a hacer, este contact va a ser editarlo. Entonces con el filtro ya de vértice que lo buscamos, de eje, entonces le decimos, nos acercamos bastante, le decimos que este eje eh, si nos deja este y no este no, sino este de adentro, ¿cierto? Y lo mismo para el otro lado, le decimos que este de adentro, que este de adentro y que este. Entonces le decimos que aplicar y vemos que ya no lo cambia por esta superficie de acá, lo cual sí es más real por una soldadura. Pero acá hay un problema, si podemos ver, digamos que acá hay una superficie que queda sin soldar, este de acá afuera. Entonces para eso lo que vamos a hacer va a ser insertarle un pinball, es como decirle a un radio que él me solde, el programa me solde todo lo que sea 0.5 milímetros de, digamos que de la superficie de contacto. Entonces, listo, entonces ya esta queda editada, nos vamos para la otra. Vemos que acá pasa lo mismo. Entonces acá toca volver a hacer lo mismo. Entonces aquí en vez con el filtro de eje, le decimos que este y este. Aplicamos, como esa es una superficie cerrada, no nos toca hacer lo que hicimos, digamos que señalar bastantes, digámoslo así, como ejes o líneas, sino nos toca nada más una. Entonces lo mismo hacemos acá con el radio de 0.5 milímetros. Nos vamos para la otra, a ver si esta se deja ver. Así la vemos acá. Entonces acá nos toca lo mismo. Entonces miramos que es la azul. Entonces le decimos que el azul es el target. Entonces le decimos con el filtro de eje que sea este. Entonces le damos a aplicar. Y nos va a salir esto en amarillo. ¿Por qué? Porque es decir, digamos que el contacto está haciendo una cara y el target está haciendo un eje y no se puede por el orden, digamos, de geometrías. Entonces lo que toca hacer acá cuando nos dice que hay un problema le decimos que nos cambie contacto por target y vemos que ya nos queda perfecto. Lo mismo hacemos para este, entonces le decimos aquí, si me deja, que este ya no va a ser esta cara, sino que va a ser esta línea, toda esta trayectoria. Ya aplicamos y volvemos a cambiar contacto por target. Entonces así ya nos quedarían todas las soldaduras correctamente. Se me olvidaba algo, entonces vamos a mirar que aquí en estas superficies no le pusimos, digamos, este radio de soldadura para para entre el contacto y la superficie target. Entonces nos devolvemos y se lo ponemos a este y a este. Entonces le decimos que le vamos a dar un radio, le decimos que 0.5 milímetros. Y listo, ya quedarían listos los contactos de soldadura. Revisando los contactos, nos damos cuenta que aquí, digamos que esta cara
no la soldó con esta parte de este tubo. Entonces que nos toca crear un contacto. Nos vamos y le decimos que un contacto bonded. Decimos que el contacto va a ser, digamos, con el filtro de eje. Decimos va a ser este eje y este acá. Entonces le decimos que este y que el target con el filtro de cara va a ser esta y esta cara. Aplicamos, le damos un pinball de digamos 1 milímetro y seguimos con el otro lado. Entonces le decimos bonded, nos vamos para el otro lado. Entonces le decimos que el contacto va a ser con el filtro de eje, va a ser este y este. Y el target con el filtro de cara va a ser esta y esta. Listo, entonces posterior a eso miramos a ver cómo está nuestra pieza. A lo que nos damos cuenta que vemos que tenemos acá digamos que unos redondeos que pueden afectar mucho la malla. Entonces hay que quitarlos. Entonces después de aquí cerramos y nos vamos para el Design Modeler. Listo, ya estando aquí procedemos a corregir el error que tuvimos al saltarnos digamos estos chaflanes que hacen que el análisis sea para el computador sea mucho más duro y muchas veces no genera la malla. Entonces seleccionamos esta y esta. Entonces le decimos delete, decimos que nos genere. Lo mismo para el otro lado. Entonces le decimos create, delete, face delete. Le damos aquí, este no, este sí, este aquí y este aquí adentro. Listo, posterior a este generamos, cerramos y nos dice que actualicemos. Entonces le decimos que sí vamos a actualizar y esperamos. Listo, posterior a que el programa cargue, revisamos los contactos, que muchas veces miremos que acá pasó. Lo que hace es duplicarnos los contactos que nosotros generamos. Entonces vemos que este no lo duplicó. Miramos que los que duplicó fue o nos volvió a generar los que ya tenía el programa por defecto. Entonces señalamos todos estos y le decimos que los elimine. Entonces ya quedamos con los contactos que habíamos hecho hace un momento. Listo, ya chequeando, digamos que todos los contactos nos vamos para la parte de malla. Entonces vamos a hacer un método. Lo primero que vamos a mallar digamos que serán estos dos. Entonces le decimos que este y este cuerpo eh, le decimos que el método va a ser por hexaedros. Si miramos acá hexaedros, bueno, le decimos esto. Posterior a esto le vamos a decir que bueno, un tamaño para este y para este, un tamaño de 2 milímetros. Posterior le decimos que un face meshing, entonces que nos reorganice eh, los mallados, digamos que para esta cara, para esta cara, para esta cara de acá adentro y lo mismo para el otro cilindrito. Nos que ahí ocurrió un error, entonces nos toca volver a seleccionar las caras. Entonces para esta seleccionamos la del otro lado, para esta y para esta le decimos que aplicar. Posterior
vamos a amallar las otras partes. Entonces vamos a decirle que este cuerpo, que el método de este cuerpo va a ser un método de barrido. eh, y después de esto le vamos a decir que bueno, que nos haga un tamaño para este cuerpo, un tamaño de 4 milímetros. Posterior a este nos vamos para el otro cuerpo. Les vamos a decir que este cuerpo va a tener un método, este es el de allí, de tetraedros. Digamos que para probar todos los métodos, eh, le vamos a hacer un body sizing al igual que todos los otros. Entonces vamos a decir que para este un tamaño de 6 milímetros. Bueno, posterior, digamos, a darle a subir a la malla, digamos donde ya habíamos puesto todos los parámetros de las mallas. Entonces pusimos un método para cada uno, digamos un tamaño de cuerpo más o menos que se adecuara para lograr, digamos, esto. Entonces vamos a analizar esta malla, miramos que el Face Machine hizo mucho efecto. Entonces vemos que la malla es muy organizada. Esta malla es muy aceptable. Entonces después de esto vamos a evaluar en este cuerpo. Decimos que nos oculte los otros cuerpos y vemos que acá tenemos una malla de tipo estructurada, como lo habíamos visto en el anterior video. Miramos acá que es muy bonita. Miramos que generalmente está muy bien. Entonces le damos una vista detallada. Ah, pero vemos que acá tenemos un problema. Vemos que acá tenemos, digamos, un problema. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasa esto? Decimos, bueno, listo, digamos que para corregir ese problema que les mostré anteriormente, lo que vamos a hacer es irnos acá a la parte de modelo y decir, bueno, Virtual Topologic. Virtual Topologic es como una edición virtual de una topología virtual de la pieza, lo cual nos servirá, digamos, para cambiar esas restricciones de superficie que tiene esta pieza, este tubo que de pronto no dejan que la malla se, se acomode bien a la superficie. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser con el filtro de eje señalar este eje y decirle que nos lo parta en dos, que nos parta en dos, digamos, esta línea. Y miramos que acá está de rojo una y la otra de amarillo. Lo mismo hacemos para este y lo mismo hacemos para este. Posterior a esto con la marca de punto le decimos, señalamos este punto, con control sostenido señalamos este otro punto y le decimos que nos los una y miramos que nos crea dos superficies. Pues lo mismo haremos para estos dos. Entonces este punto y este punto decimos que nos los una. Posterior a este le decimos que estas dos superficies, las superficies de arriba, que me las una y miramos que nos crea una superficie y lo mismo para las de abajo. Listo, posterior a esto nos vamos a la parte de malla donde nos dice, bueno, acá tenemos problemas. Entonces con el filtro de, digamos, de cuerpo, entonces le decimos, señalamos esto y le decimos que nos limpie todos los datos de mallado anterior. Entonces miramos que ya nos deja el elemento solo y después le decimos que nos genere la malla, a ver cómo nos va. Entonces miramos que ese problema no lo solucionó. Acá, sobre todo en esta cara de aquí, podemos ver. Para esto sirve la herramienta Virtual Topology. Lo posterior a, digamos, mejorar esta pieza, lo que haremos será por último, esta pieza la vamos a hacer también
un método, lo vamos a hacer por el método de sweep, por el método de barrido. Ya la seleccionamos eso. eh, y le vamos a dar un tamaño de elemento a esta geometría que va a ser un tamaño de 2 milímetros. Listo, ya teniendo digamos todas las piezas malladas, esta también, esta de acá abajo y esta de acá arriba, le decimos que nos malle para posteriormente evaluar digamos la calidad de mallado de cada una de las piezas. Entonces decimos que nos muestre. eh, digamos que esta ya la revisamos, esta también ya la revisamos. Aquí hicimos un Virtual Topologic donde mejoramos claramente en la parte de acá arriba digamos la distribución de la malla. Entonces nos vamos digamos a este, entonces le decimos que nos esconda los otros cuerpos y miramos. Lo que más nos interesa es digamos que acá vemos que es muy organizado. Vemos que digamos que cubre toda la superficie el mallado está muy bien. También es gracias a que eliminamos digamos esta superficie que había acá en la boca de pescado, que nos hacía como dar una impresión pues de la malla podría no hacer tan bien el método del barrido ahí, porque esa digamos no era una superficie, pues una superficie cerrada acá, digamos una trayectoria acá cerrada para hacer el sweep. Entonces le decimos que nos muestre otra vez los otros cuerpos, evaluamos este. Entonces miramos, acá hicimos un patch conforming que lo que hace es digamos adaptarse a todas las geometrías. Miramos acá la boca de pescado donde digamos que está, que lo que más nos interesa es digamos cómo se adapta la malla a esta boca de pescado. Vemos que lo hace muy bien, vemos que no nos elimina ningún momento nada. Es un tamaño correcto, una malla organizada de tetaedros. Seguimos y vemos que en realidad la calidad de la malla es buena. Esta de acá la hace automático el programa. Vemos que lo hace muy bien. Digamos que esto lo hace en automático y lo hace bien, pero nosotros podríamos mejorarlo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un método. Entonces le vamos a decir que este y este, le decimos que aplique el programa, que aplicarle. El programa automáticamente nos dice que cuadrilátero dominante, pero entonces nosotros le vamos a decir, bueno, vamos a hacer un sizing a este y a este. Bueno, en vez de la superficie señalamos con el vértice, señalamos con el vértice este y este. Vamos a aplicar estos dos y le decimos que no elementos sino número de divisiones. Le decimos que 10, es decir, él va a tratar de ponernos 10 elementos acá. Listo, posterior a esto volvemos a cargar la malla y vemos que digamos que refinamos esta zona. Vemos que no quedó tan refinado, entonces acá nos vamos a lo último que nosotros hicimos y en vez de ponerle 10 le ponemos 14, ¿cierto? Entonces y volvemos a cargar para que ya no nos meta 10 sino 14 aquí. Entonces ya analizamos la malla y vemos que él nos trata de meter 14 elementos acá alrededor. Entonces vemos que, digamos, refinamos mucho la malla que el programa está haciendo en automático. Digamos que otra manera de analizar la calidad de mallas, que ya lo hemos hecho en los otros videos, es mirar acá, digamos, la calidad de los elementos. Entonces le decimos que la calidad de los elementos. Lo que tenemos, miramos que una calidad de elementos buena, ¿cierto? Donde todos están como cercanos al uno. Y tenemos, miremos que
un promedio de 82, 83 y una desviación estándar de 15, 16. Y si restamos eso, digamos que nos da como 68, 69, cual es muy bueno. Digamos que nos dio una muy buena malla. Aparte pues de que los tamaños de malla son muy diferentes, él nos dice que bueno, que la calidad de malla es muy buena. Lo último que vamos a hacer, digamos que hasta acá como en el montaje de todo, es chequear los contactos. Dado que hicimos una topología virtual, puede que se nos cambien algunas cosas. Esta está perfecta. Miramos que acá nos falta algo, entonces nos vamos, digamos que a aquí, le decimos que esta y que esta también, que aparte pues de esta y esta. Entonces ahí nos queda unidas con todos. Igualmente aquí lo unimos, nos vamos al target, lo unimos también con este de acá abajo, lo aplicamos. Igualmente acá lo unimos también con este de acá abajo y lo aplicamos. Y ahí ya nos quedan, digamos que todos nuestros contactos perfectos, ¿verdad? Estos dos con todas estas superficies aquí abajo, perfecto. Bueno, posterior a, digamos, tener una malla eh, aceptable, podríamos decirlo, más que eso, procedemos a darle como las condiciones al problema. Entonces, digamos que lo primero que vamos a hacer va a ser poner un cylindrical support. Entonces señalamos el cilindro, le decimos que va a ser este. Y le decimos que tangencialmente, dado que el tornillo se puede mover, digamos que tangencialmente, le decimos que sea libre. Eh, Igualmente para el otro, entonces cylindrical support, para el otro cilindro. E igualmente tangencialmente que sea libre. Eh, lo segundo va a ser un displacement, que se lo vamos a dar, digamos, vamos a señalar esta, si nos deja, con el filtro de este. Vamos a decir que este 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. E igualmente para el otro circulito. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y lo siguiente va a ser la fuerza. Con el filtro ya de cara señalamos este con control, este y este. Le decimos que va a ser por componentes y la vamos a poner en Y. Verificamos algo acá en la práctica. Hacer una fuerza de 500 newton en menos Y. Ahí no lo coloca. Y vamos a proceder a hacer el análisis de formación y el análisis de estrés. Listo ya el programa con la carga pues de la solución ya. Lo tenemos aquí, miramos la deformación, dónde está la mayor, miramos que acá está la deformación mayor, en esta área acá donde se aplicó digamos la fuerza. Miramos el estrés mayor, vemos que es de 265 megapascales. Vemos que está ubicado acá.
aquí en este agujero, digamos, y vamos a hacer una comparativa de los soportes del agujero, ya que digamos que DisplayMan es un soporte, pero que es un soporte solo de fuerzas. Es decir, él me va a garantizar que este hueco no se mueva ni para arriba, ni para abajo, ni para un lado, ni para el otro, pero digamos que los momentos sí me los va a permitir. Entonces, vamos a cambiar, digamos, este elemento de los DisplayMan y lo vamos a analizar Fixed, con Fixed Support, ya que el Fixed Support sí me garantiza que todos los momentos, digamos, sean contrarrestados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar estos y ponerle Fixed Support con el filtro, digamos, de línea a este y a este. No sé, acá me faltó como seleccionar la geometría. Ahí ya lo tengo. Ya después de eso, resolver y vamos a ver como las diferencias mayores de estos dos. Listo, ya después de que el programa procesó, digamos, con estos nuevos tipos de soportes, miramos la deformación total. eh, no, miramos el estrés equivalente y miramos, digamos que una reducción siempre notable de, de casi 30 megapascales. Entonces, esto es bueno verlo ya que, digamos que cuando no restringimos los momentos que pueden haber sobre el soporte, hay unos sobreestreses en los elementos, digamos, finitos. Entonces, cuando hay este sobreestrés, este elemento finito le pasa este sobreestrés a este otro y digamos que hay, digamos, un análisis erróneo. Acá podemos ver que la distribución de estrés está muy bien, dado que debe ir de rojo a verde, así pasando, digamos, uniformemente. Entonces, podemos concluir que, digamos, este soporte es mejor para analizar nuestra parrilla de moto. Entonces, le damos una ojeadita, a ver cómo está. Igual lo que más nos interesa son los soportes, dado que allí está, digamos que, que el mayor estrés. Entonces le damos una ojeadita otra vez más de cerca. Digamos que allí es donde nos va a fallar la pieza, si algo pasa. Vemos que acá también hay unas zonas de estrés, pero esto es más que todo, digamos, ya que aquí se juntan, digamos, diferentes mallas o diferentes tamaños de malla. Programa para unir esta malla a la otra, lo que hace acá es colocar unos elementos muy pequeños y esos elementos muy pequeños, digamos que se sobreesfuerzan en la malla. Entonces, digamos, esto es un poco erróneo, pero bueno, está bien. Entonces, otra ojeadita acá. Y bueno, y tenemos un buen análisis ahí de estrés equivalente. La deformación es 0.4 milímetros, ya habíamos visto que es acá en esta zona, donde colocamos. Listo, por último, lo que miraremos será, digamos, la presión que tienen eh, las soldaduras que nosotros hemos puesto, digamos, en esta parte de aquí atrás, aquí, aquí y allí. Entonces vamos a ver cómo dónde está la mayor presión de las soldaduras, cómo estas están. Entonces nos vamos a Tool, lo primero que vamos a hacer es a Contact Tool, y le vamos a decir que presión. Entonces él ya nos mira los contactos. Le decimos que ambos, dado que este es superficie con superficie, este es contacto, este es, digamos, una línea con una superficie y así. Entonces nos conviene, digamos, que aquí en el contact tool que sean los dos. En- entonces allí, le damos resolver y esperamos a que el programa analice. El programa analiza de una, entonces
miramos que donde tenemos el máximo es aquí por atrás, entonces buscamos, digamos, el ángulo donde poder verlo y miremos que acá está el mayor. Digamos que él nos da un cuadrito, dado que es superficie con superficie, y nosotros le dimos que el programa más bien le dijo aquí, si podemos ver, que la tolerancia era de 1.1 milímetros, entonces eso es como lo que va a estar soldado para el programa. Entonces vemos acá que acá está la presión máxima es de 38, pues de 39 megapascales y está ubicada ahí. Ya estos no están, digamos, con una presión considerable. Me imagino que, o no me imagino, dado que nosotros ponemos la fuerza acá, digamos en todas estas caras de acá, donde la soldadura que más se va, digamos, a deformar va a ser esta de aquí. Y listo, y digamos ya que teniendo estos resultados, nuestra práctica de hoy se da por terminada. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego.